Entonces, bases de datos. Vamos a ver el siguiente videoclip que ahí nos resume los conceptos. Así que vamos a comenzar. Primero, Activar el audio para los presenciales también. para poder hablar de una base de datos, necesitamos saber qué es un dato. Un dato son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado. Es decir, son palabras o números que se utilizan para construir información y que por sí solos no nos van a decir absolutamente nada. Por su parte, una base de datos es una colección de datos relacionados. Si nosotros analizamos estas dos definiciones, sabemos que un dato por su parte es algo que por sí solo no tiene significado, pero ya una base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal forma que tengan sentido esos datos y que puedan ser consultados esos datos y puedan obviamente ser actualizados. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de un programa del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que nos compete es entender que una base de datos es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay componentes de una base de datos. Uno de ellos es un campo. Un campo es el área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos para almacenar datos de un tipo específico. Esto es algo muy importante. Nos debe de quedar muy claro que un campo es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero esos datos deben de ser de un mismo tipo. Es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que tener, en ese campo voy a tener que almacenar datos de tipo entero. No voy a poder meter datos de tipo carácter, datos de tipo flotante, etcétera. Deben de ser del mismo tipo. Tenemos otro elemento. ¿A qué se parece eso cuando habla de tipo, del mismo tipo? Tipo entero, tipo decimal, ¿a qué se parece eso? La programación. Muy bien, a la programación, acá me dicen virtualmente. Ajá. Cuando decíamos que íbamos a guardar una edad, un nombre que definíamos en Excel, integer, entero, string, de texto, double, números decimales, a eso se parece. Así que no es que se hayan liberado de eso. ¿Vale? Ahora viene el registro. Que es el registro. Un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Es decir, para un registro puede que los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante de un registro es que es una colección de datos relacionada. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde van a quedar más claros estos términos. Por otra parte, tenemos qué es un archivo. Un archivo es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Es decir, primero yo tengo mi campo, que forzosamente debe ser de un solo tipo. Después yo tengo un registro, que son datos, una colección de datos relacionados, que no forzosamente tienen que ser del mismo tipo de datos. Y por otra parte tengo mi archivo, que mi archivo es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. ¿Qué les parece si les pongo un ejemplo para que quede más claro? Supongamos que yo tengo registrado la información de alumnos de X escuela. Aquí tengo sus datos personales. Tengo la matrícula del alumno, su nombre, su teléfono y su edad. Ahora vamos a analizar más a detalle esta información que les estoy proporcionando, sin perder de vista los elementos que acabamos de aprender, que son campo, registro y archivo. Dijimos que un campo es un área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos. En este caso, nuestro campo podría ser la matrícula. Nosotros tenemos un campo que se llama matrícula. Es un lugar que se nos va a brindar para que nosotros vayamos almacenando datos. En este caso, en nuestro campo matrícula, nosotros ya tenemos almacenado 1, 2 y 3. De igual manera, otro campo es el campo nombre, el campo teléfono y el campo edad. En este ejemplo nosotros contamos con 4 campos, los cuales van a ser llenados por la información que nosotros determinemos. Algo muy importante de un campo que dijimos es que deben de ser del mismo tipo. Si se dan cuenta, mi matrícula en este caso está siendo numérica. Lleva un patrón que es números 1, 2, 3.
Entonces, mi campo es de tipo numérico y únicamente estoy almacenando pues datos de tipo numérico como vimos en la teoría. Ahora vamos a ver qué es un registro. Ya vimos que es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Ahí está la clave. Un registro podría ser este que les estoy señalando. Yo tengo el registro en donde tengo una matrícula que es 2, un nombre que es Regina, un teléfono que es 67890 y una edad que es 20. Este es un registro. Yo tengo un registro con diferentes datos, que son 2, Regina, etcétera, pero que están relacionados. ¿Qué quiere decir que estén relacionados? Bueno, que son datos que por sí solos no tienen sentido, pero que relacionados ya toman un sentido. Por ejemplo, estoy diciendo que la matrícula número 2 corresponde a Regina, cuyo teléfono es 67890 y que además Regina tiene 20 años. Entonces, este es un registro. Muy bien, muchas veces en Excel diligenciábamos registros, llenábamos registros. Cuando creamos los formularios, colocábamos número, nombre, dirección, teléfono. En cada uno de esos son los campos. Y cuando le damos a enviar, se generaba el registro en Excel. ¿Okay? Excel permite eso, pero no es un programa diseñado para bases de datos. Aquí es muy importante ver la diferenciación entre qué es campo y qué es registro, qué es un dato solito y qué es un conjunto de datos que permite generar todo un archivo. Ya vamos a terminar este video. Son datos relacionados. ¿Sí? La matrícula, el nombre, el teléfono y la edad están relacionados y me están proporcionando información acerca de Regina, cuya matrícula es la número 2. Por lo que en este pequeño ejemplo, nosotros contamos con 3 registros. El número 1, que corresponde a Juan, el número 2, que corresponde a Regina, y el número 3, que corresponde a Daniel. De igual manera, podemos ver de manera clara que cada uno de ellos tiene su teléfono y su respectiva edad. Entonces, con esto queda claro que un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos, pero algo muy importante es que están relacionados y con esto ya nos proporcionan información. Y por último, vamos a ver qué es un archivo. Dijimos que un archivo simplemente es una colección de registros relacionados. Entonces, toda mi tabla, todo este conjunto de campos y registros es mi archivo. Podríamos decir que en este archivo nos está proporcionando la información de datos personales de los alumnos de X escuela. Ahora, supongamos que yo tengo otro archivo. El archivo nos proporciona la información de las calificaciones y las materias de esas calificaciones de cada uno de los alumnos. Supongamos que Juan, que tiene la matrícula 1, bueno, pues lleva la materia de español y su promedio es de 9.5. Regina, que tiene la matrícula número 2, lleva la materia de matemáticas y su promedio es de 9. Y Daniel tiene la matrícula número 3, lleva la materia de español y sacó 10. Si nosotros tenemos dos archivos diferentes, pero que a la vez están relacionados, estamos hablando de algo que se llama base de datos. En este caso yo tendría una base de datos que podría decir que se llama escuela, que se llama información de alumnos, no lo sé, pero el chiste es que tenemos una base de datos en donde estamos almacenando la información de cada uno de los alumnos. Muy bien, ¿cuántas tablas vemos ahí? 2 tablas. Vale. ¿Cuál es el campo que relaciona las 2 tablas? Creo que el tipo numérico, ¿no? O sea, la matrícula. La matrícula, ajá, bien los virtuales y bien presencial por acá me dijeron. La matrícula es el que se relaciona las 2 tablas. Eso es lo que tienen las bases de datos. Y ahí es el punto. Tienen un campo en común, ¿ok? Tienen un campo en común. Usted pudiera decir, profe, ¿y por qué no le agregamos mejor después de edad? Ponemos materia y ponemos promedio. Sí, podríamos hacerlo. Pero las bases de datos tienen algo diferente, que las mejores bases de datos son las que están distribuidas por tablas. Dime, Sara Reyes. Profe, una pregunta. A ver, es que en Noticas escribí esta pregunta para hacerle porque no sé si está bien formulada. Es que la chica decía que el registro es todo lo que cuando está solo pues no tiene un sentido como tal, pero cuando están relacionados toma un sentido, sí, y tienen unos datos relacionados. Pero si dice que el registro son los datos relacionados, entonces el archivo es
lo que proporciona toda la información en general, ¿no sería algo como lo mismo? No, registro es el conjunto, la colección de todos los datos, es decir, todo lo que hacemos en Excel, 1, Juan, 1, 2, 3, 4, 5, 19, todo eso es un registro. Y el archivo es la colección de todos los registros. Y la unión o la relación de dos tablas es lo que le llamamos base de datos. Es así la jerarquía. Ah, que ya entendí, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, nosotros vamos a aprender, eso es solamente un ejemplo sencillo, nosotros vamos a aprender a diseñar las bases de datos. Pero para eso, para aprender a diseñar las bases de datos, tenemos que saber un poquito de historia. Resulta que este señor llamado Peter Shen, un día necesitaban realizar o diseñar las bases de datos de cualquier entidad, de cualquier empresa, de cualquier situación, de cualquier entorno. Imagínense diseñar la base de datos de los animales del mundo, ¿cierto? Entonces, necesitaban crear diferentes bases de datos. No había un modelo, no había un diseño en el cual se pudiera entender y organizar bien las bases de datos. Vuelvo y le digo, usted podría crear una tabla con infinidades de campos, con muchos campos, pero se demoraría mucho en encontrar bien la información. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un modelo llamado el modelo entidad-relación. Para nosotros, para poder buscar, para poder relacionar, para poder encontrar la información de mejor manera y que esté ordenada. Este señor se llama Peter Shen, que en 1947 comenzó a realizar, ahí están todos los premios que él ganó, los reconocimientos que él tuvo, pero él se desempeña como miembro de una facultad, de una universidad en Pittsburgh, California, dice ahí, y él diseñó el modelo entidad-relación. ¿Y qué es el modelo entidad-relación? El modelo es el que permite representar el mundo, lo que yo le digo, el entorno, a unas bases de datos. El mundo a un lenguaje que nosotros podamos entender. Y es ahí donde nosotros hacemos esto. Esto hacen los diseñadores. Ese es el mundo real, ¿cierto? El mundo real necesita bases de datos. Vuelvo y le digo, su teléfono, sus datos personales necesitan ser almacenados en su teléfono. Ese es el mundo real. ¿Cómo se hace? Se hace un análisis de requerimiento, es decir, ¿qué necesitas tú? Almacenar tus datos en su celular o almacenar los datos del colegio en una base de datos. Por ejemplo, nuestro proyecto podría ser eso. No tenemos una base de datos en Access donde podamos almacenar toda la información de todos los estudiantes del colegio. Poder almacenar las matrículas. Podríamos almacenar las finanzas. Bueno, muchas cosas. Entonces, se necesita. Requerimientos es necesidad. Traigo del mundo real, analizo lo que necesito. Luego diseño el modelo conceptual. Allá la flechita que sigue. Esta. ¿Cierto? El modelo conceptual. Lo diseño. Luego diseño el modelo lógico, cómo se relacionan, qué campos hay en común, como el de la matrícula, así. Y por último, construyo la base de datos. Es lo último que yo uso, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ese gráfico, vamos a ir desmenuzando paso a paso, uno por uno. El modelo se compone de 3 elementos importantes. Hoy vamos a aprender a hacer 2. Entidades y atributos. Y también existen las relaciones y tipos de relaciones, pero lo vamos a ver más adelante. Entidades, comencemos con ellos. Una entidad es un objeto que representa algo del mundo real. Algo que representa el mundo real. Por ejemplo, un automóvil. Las entidades, como esto es un diagrama, las entidades, esto es un diagrama, se necesitan representar de 2 maneras. Uno que son los objetos con existencia física, carro, escritorio, silla, persona, salón, física, y otro que es conceptual. Por ejemplo, hay 2 ejemplos. Estos son los objetos de existencia física. Esos son los que comúnmente uno ve. Observa, esos son entidades que uno ve, toca, sustantivos que llamamos. Y existen los de conceptual, que es los que usted no puede tocar, que son de manera teórica o lógica. Les pregunto, ¿usted puede tocar
¿Un software? No, no puede tocar un software. ¿Cierto? ¿Usted puede tocar un puesto de trabajo? No, no puede tocar un puesto de trabajo. Entonces son cosas intangibles. ¿Usted puede tocar una asignatura? No podemos, ¿cierto? Entonces, esos objetos de forma existencial, de forma conceptual, son unos de los cuales nosotros diseñamos para generar la relación entre ellos y poder lograr crear la base de datos. Entonces, la casa, el automóvil, la persona, objetos que existen físicamente y los otros que no existen físicamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro qué es entidad? ¿Listo? Entonces, supongamos. Un objeto real. Y se clasifican dos. Física y conceptual. Física, lo que puedo tocar. Tangible o intangible. ¿Listo? Ahora, si yo les pregunto, vayan a su casa y me sacan 3 entidades físicas. Nevera, microondas, y bueno, ya me dijeron más de 3. Si yo les pregunto, vayan a su casa y sáquenme 3 existencias conceptuales. Tengo 3 programas en la memoria. 3 programas en una memoria. Bueno, ¿y qué más es de su casa? ¿Qué puede ser conceptual? ¿Claro qué? Un puesto de autoridad. El puesto de autoridad que tiene la mamá y el papá, eso usted no lo puede. No puede traer el puesto de autoridad de mi mamá y papá. No lo puede traer. ¿Un diploma, profe? ¿Cómo? ¿Un diploma se puede o no? Un diploma. ¿Es físico Oye, o ese sí lo conceptual? puede traer, ese sí lo puede traer, ¿no? Claro, Pues eso es el diploma representa como, no sé, una carrera o algo. Sí, pero una es carrera físico, o algo. entonces lo podrías llevar. Sería entonces una carrera. Ese tipo de conceptuales las vamos a ir viendo que no en todas las entidades aplican. Porque usted puede decir, profe, en mi casa, familia. Ahí está. Familia. Eso es conceptual. La palabra familia es conceptual. ¿Ves? Pero si yo entro a lo físico, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Solo los puedo ir y ver y tocar. Pero si usted me trae el concepto familia, ya, me trae el concepto familia y ya yo lo puedo sacar, ya puedo hacer la base de datos. Ah, listo. Nombre del padre, nombre de la madre, nombre del hijo, nombre del abuelo, nombre de tal. Eso es lo que estoy tratando de entenderles, de darles a entender. ¿Listo? O sea,